Hola, el tema de hoy va a ser fundamentos de los gases. Hoy vamos a revisar algunos conceptos básicos de física, de química, de ingeniería, y estos conceptos básicos incluyen unidades y dimensiones, algunas propiedades físicas y químicas de las sustancias, pues son las que alcanzaremos a ver. La siguiente clase empezaremos a ver la ley de los gases ideales, el número de Reynolds y los equilibrios de fase. Sé que muchos de estos temas no están relacionados entre sí y va a parecer una clase súper random, pero los conceptos son conceptos básicos que vamos a ocupar durante todo el curso. Vamos a empezar con la medición. La mayoría de las unidades tienen que estar en el Sistema Internacional de Medidas. Si nosotros manejamos este sistema, pues vamos a tener un sistema decimal y va a permitir una conversión más eficiente de las unidades dentro del sistema. En el Sistema Internacional de Medidas vamos a tener longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Estas son las principales que vamos a ocupar. Sin embargo, existe mucha literatura, sobre todo de Estados Unidos, ya saben, y esa está en unidades inglesas. En el curso vamos a tratar de utilizar solo las del Sistema Internacional. Sin embargo, cuando estén afuera es probable que se encuentren con las unidades inglesas y por eso hay que estar atentos en los factores de conversión. La conversión de una medida de una unidad a otra puede realizarse mediante el uso de factores de conversión. Estos factores se obtienen en una forma muy simple. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos 1 kilogramo y 1 kilogramo es igual a 2.2446 libras. Si nosotros igualamos el kilogramo con libras a la unidad, estaríamos diciendo que 1 kilogramo entre 2.2046 libras es igual a 1, lo cual no es mentira. Y como este factor es igual a la unidad, pues multiplicar cualquier cantidad por 1 no va a afectar su valor. Por ejemplo, si nosotros queremos convertir 18 libras a kilogramos, pues podemos multiplicar por ese factor. Y vamos a tener que 18 libras son iguales a 8 kilogramos. Yo creo que en este punto de la carrera ustedes saben que el análisis estequiométrico siempre es muy útil para comprobar que hacemos bien las cosas. Entonces siempre hay que estar eliminando, por ejemplo en este caso las libras con las libras se van y nos quedan los kilogramos y con eso sabemos que estamos bien, o por lo menos nos da una idea de que vamos por buen camino. Yo en lo personal les recomiendo usar un convertidor de Google porque es más fácil. Pero si están en una clase y no pueden usar su computadora, pues aquí está una opción muy fácil de usar. Hablemos un poco acerca de las cifras significativas, aunque en realidad a mí me interesa enfocarme más en lo que es redondear y lo que es truncar. Me he encontrado con muchos que no saben la diferencia. Vamos a ver un caso. Decimos que 1 kilogramo es igual a 2.2446 libras. Si yo quiero convertir 18 libras a kilogramos, hago la conversión. Y aquí vienen otros dos ejemplos, uno en el que trunco y otro en el que redondeo. A ver si queda muy claro. Cuando yo trunco, truncar quiere decir cortar. Es decir, que no me importan las demás cifras que existan adelante, yo voy a cortar el número ahí. Y eso es truncar. Cuando uno redondea, se fija en la siguiente cifra. Si esta es 5 o mayor, aumenta la cifra a la que vamos a cortar, aumenta 1. Pero si es menor a 5, entonces se queda tal cual. La mayoría de veces se utiliza un redondeo más que un truncado, porque a veces el redondeo te da una idea más cercana. Aquí es como ustedes decidan trabajar. Yo en lo personal me gusta más redondear que truncar, porque sí existe una diferencia entre las cifras. Vean cómo usando 3 casos, en el redondeo se parece un poquito más que en el truncado. Pero cada quien a su consideración.
Ahora quiero hablarles sobre la notación científica. También me he encontrado muchos que no saben manejar muy bien la notación científica y es muy útil. Cuando nosotros trabajamos en ingeniería, pues a menudo nos vamos a encontrar con números muy grandes o con números muy pequeños. Y una forma conveniente de representar estos números es usando la notación científica. Verán que, por ejemplo, en el primer caso que tenemos del lado izquierdo, tenemos que un numerote gigante, enorme el número. Si se dan cuenta, yo digo que ese numerote gigante es igual a 2.807 por 10 a la 10. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que vamos a contar 10 lugares de izquierda a derecha y vamos a poner un punto. Pueden contar ustedes los ceros, 3, 6, 9 y ahí tenemos el 10 en el 2.8. Es decir, que vamos a tener un número grandote, lo ponemos con algunas cifras que tenemos hasta donde hay un número, los demás son ceros, son nuestras cifras significativas. En mi caso, a mí me gusta tomar 4 nada más o 3 cifras nada más. Y también les pongo el ejemplo. También podría ser por 10 a la 9 y esto es solo desplazando 9 lugares y podrían dejarlo en la novena potencia. En el segundo caso, en el que está abajo, podemos ver que cuando tenemos números muy pequeños, podemos desplazar el punto hacia la derecha. En el primer caso son 6 lugares, pero igual pueden dejarlo a su antojo, por ejemplo, por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 4. Ahora, ¿a qué punto quiero llegar? En ingeniería utilizamos las longitudes, las magnitudes que teníamos en los sistemas, en el Sistema Internacional de Medidas, y podemos trabajarlos de una forma muy cómoda. Por ejemplo, hablemos de la longitud, vamos a hablar de metros. Cuando nosotros vamos hacia abajo y decimos que tenemos una cantidad, podemos decir que tenemos centímetros, o sea, metros por 10 a la menos 1, o milímetros, metros por 10 a la menos 3, micrómetros 10 por 10 a la menos 6, o por ejemplo, en el caso de los litros, vamos a tener milímetros, micrómetros, nanómetros, e igual vamos hacia arriba. Los kilómetros, megametros, gigametros, terametros. Esto es más fácil también cuando utilizamos la computación. Megagigas, gigas, los teras, los petas, los hexa, sobre todo en números muy grandes. Si se dan cuenta, casi siempre es útil manejarlos en múltiplos de 3, excepto la unidad, que es por 10 a la 1, a la 3, a la 6, a la 9, a la 12, a la 15, 18 y 21 y sus negativos igual. Ok, vamos con la temperatura. Yo creo que esta es una de las propiedades mucho más fáciles porque la tenemos presente día a día. Ya sea en estado gaseoso, líquido o sólido, todas las moléculas poseen cierto grado de energía cinética, es decir, están en constante movimiento, ya sea vibrando, girando, moviéndose, saltando, lo que sea. Las energías cinéticas de las moléculas no pueden medirse porque son muy pequeñas, pero cuando juntamos muchísimas moléculas y estas energías se combinan, pues generamos un número mucho más grande que sí puede ser medido. Esta cantidad medible se conoce como temperatura y es solo un concepto macroscópico, es decir, solo a nivel grande. No existe en el nivel molecular. La temperatura se puede medir de muchas maneras. El método más común es la expansión de mercurio. No sé si ustedes han visto los termómetros en los que se los ponen en la axila, sale y la rayita de mercurio se expande. Pues es justo esto, el mercurio que está dentro de un tubo de vidrio, por lo regular de vidrio, y con una característica capilar, es decir, muy delgado, casi como un cabello. Al aumento de la temperatura, el mercurio se expande y puede, pues en la escala, crecer. Si bien este es el método más común, también se pueden utilizar otro tipo de instrumentos como los termopares.
Las dos escalas de temperatura que son más utilizadas son las escalas Celsius y los Fahrenheit. Los grados Celsius o centígrados los ocupamos nosotros aquí en México y los Fahrenheit son muy usados en Estados Unidos. Si ustedes llegan a comprar una estufa en, por ejemplo, Liverpool, lo más probable es que venga en Fahrenheit y no en grados centígrados. Pero bueno, nosotros casi siempre usamos Celsius y aquí viene como la confusión porque en el sistema internacional siempre se usan Kelvin. Los Celsius se basan en los puntos de ebullición y de congelación del agua a una presión de una atmósfera. En el punto de ebullición se le asigna un valor de 100 grados centígrados y al punto de congelación se le asigna un valor de 0 grados centígrados. A través de la historia de la humanidad se han hecho innumerables experimentos con gases y se ha demostrado que a presiones bajas, moderadas, hasta algunas atmósferas, han demostrado que si la presión se mantiene constante, el volumen de un gas y su temperatura están relacionados linealmente. A esto se le llama la ley de Charles. Estos experimentos no se extendieron a temperaturas bajas, pero sí existe una relación lineal que se extrapola y el volumen del gas sería teóricamente cero a una temperatura de aproximadamente 273 grados centígrados. Esta temperatura se conoce como cero absoluto y es la base para la definición de dos escalas de temperatura absoluta. Una escala absoluta es aquella que no permite cantidades negativas. Estas escalas de temperatura absoluta son las escalas Kelvin, que están en el sistema internacional, y una que se llama Rankine. La escala Kelvin se define combinando la escala Celsius de 273 grados centígrados, de modo que 0 Kelvin sea igual a menos 273 grados centígrados. Pues bien, las moléculas poseen un grado de energía cinética translacional, es decir, que se mueven a voluntad en cualquier estado de agregación, pero en el estado gaseoso las moléculas poseen un grado aún mucho mayor, lo que significa que pueden moverse con bastante libertad por todo el cuerpo que los contenga. Si el gas está en un contenedor de algún tipo, las moléculas van a bombardear constantemente las paredes de ese contenedor. El efecto macroscópico de este bombardeo por un gran número de moléculas suficientes para hacer que el efecto sea medible se llama presión. Las unidades naturales de presión son la fuerza por unidad de área. Hay varios métodos para expresar una medición de presión. Algunas de ellas son unidades naturales, es decir, basadas en una fuerza por unidad de área, por ejemplo, la libra por pulgada cuadrada o la dina por centímetro cuadrado, o bien, como nosotros lo utilizamos, el newton por metro cuadrado, y el newton por metro cuadrado es igual a pascal. Otros se basan en una altura de fluido, como pulgadas de agua o milímetros de mercurio. Unidades como estas son convenientes cuando la presión se indica mediante una diferencia entre dos niveles de un líquido, como en un manómetro o barómetro, con lo que se mide la presión arterial. La presión barométrica y la presión atmosférica son sinónimos y miden la presión ambiental. La presión barométrica es la presión atmosférica promedio a nivel del mar. La presión barométrica estándar es de una atmósfera y es equivalente a 14.696 psi o 29.921 milímetros de mercurio. La presión barométrica varía con el clima y la altitud. Las mediciones de presión en la mayoría de los indicadores indican la diferencia de presión, ya sea por encima o por debajo de la atmósfera que rodea el indicador. La presión manométrica es la presión indicada por dicho dispositivo. Si la presión en el sistema medida por el manómetro es mayor que la presión que prevalece en la atmósfera, la presión manométrica se expresa positivamente. Pero, si es inferior a la presión atmosférica, la presión manométrica es una cantidad negativa, es decir, un vacío. Las presiones en el manómetro a menudo se identifican con la letra G después de la unidad de presión, por ejemplo, PSIG, libras por pulgada cuadrada, y es una presión manométrica en unidades PSI.
Dado que la presión manométrica es la presión relativa de la presión atmosférica predominante, la suma de los dos da la presión absoluta, indicada por la letra A después de la unidad, por ejemplo, PSIA, libras por pulgada cuadrada absoluta. Es importante destacar que la escala de presión absoluta es absoluta en el mismo sentido en que la escala de la temperatura absoluta lo es, pues una presión de 0, PSIA, es la presión más baja posible teóricamente, es decir, un vacío perfecto. Un átomo consiste en protones, neutrones y un núcleo rodeado de electrones. Un electrón tiene una masa tan pequeña en relación con la del protón y del neutrón que el peso del átomo, llamado peso atómico, es aproximadamente igual a la suma de los pesos de las partículas del núcleo. El peso atómico se puede expresar en unidades de masa atómica, por átomo o en gramos por gramo por átomo. Un átomo de gramo contiene 6.021023 átomos, es decir, el número de Avogadro. Los pesos atómicos de todos los elementos están disponibles en las tablas periódicas que ustedes quieran consultar. El peso molecular de un compuesto es la suma de los pesos atómicos de los átomos que forman la molécula. Las unidades de masa atómica por molécula o gramos por gramo mol se utilizan para el peso molecular. Las unidades molares se utilizan ampliamente en los cálculos de control de la contaminación atmosférica, ya que simplifican en gran medida los equilibrios de los materiales donde se producen las reacciones químicas, incluidas la combustión. Para mezclas de sustancias como gases, líquidos o sólidos, también es conveniente expresar las composiciones en fracciones molares o porcentajes molares en lugar de fracciones en masa. La fracción molar es la relación entre el número de moles de un componente y el número total de moles de la mezcla. La densidad de una sustancia es la relación de su masa y su volumen, y puede expresarse en unidades de kilogramos por metro cúbico. Para los sólidos, la densidad se puede determinar muy fácilmente. Puedes tomar una masa conocida, un trozo de algo que tú ya tengas pesado, y lo colocas en un líquido. Y el volumen que se desplaza, puedes utilizarlo para los cálculos. Ahora, con los líquidos también es muy sencillo, pues puedes pesar un volumen conocido de un líquido en un matraz volumétrico y obtienes los dos valores necesarios para determinar la densidad. Para los gases es un poco más complicado porque tienes que utilizar la ley del gas ideal, que veremos más adelante, para calcular la densidad a partir de la presión, la temperatura y el peso molecular del gas. Las densidades de sólidos y líquidos son relativamente independientes de la temperatura y la presión y se pueden encontrar en cualquier libro que tenga las tablas con las densidades de ellos. También debemos considerar que existen distintas densidades. Para el caso de los suelos y las partículas tenemos la densidad aparente y la densidad real. La densidad aparente incluye los poros o los huecos que existen dentro de la partícula o el suelo, y la densidad real ya no la incluye. Pues muy bien, hasta aquí llegamos con esta clase. La próxima veremos la segunda parte. Y pues la tarea. Ustedes me van a enviar cuál de estos conceptos les parece el más útil o cuál de estos desconocían. Y pues es todo. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente clase. Bye.